Hello guys, today we work with our book, but also we work with the pitch from yesterday or the worksheet from yesterday. Esta de aquí, eh, recuerden que se las dejé ahí en Classroom con el video de qué es lo que iban a hacer, pero bueno, vamos a repasarlo. Tenían estas imágenes, déjenme lo hago un poco más pequeño porque ahí no se alcanza a ver bien. Tenían estas pictures. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. We have to find the secret word. And let's check it out. Look. Dance, sing, draw, paint, swim, climb. ¿Ok? Esa era la primera actividad. Recuerden, la iban a hacer en su libreta porque estas páginas no están en su libro. ¿Ok? Next. Read and complete with play, read, or write. Okay, so ready? There is read a book, lee un libro. Ride a bike, monta bicicleta. Play soccer, juega fútbol. Play music, toca música. Yo les hacía mucho hincapié en esto. Hay que poner mucha atención. Play significa dos cosas. Cuando estamos hablando de jugar algún deporte, de jugar con nuestros amigos, de jugar video games, we can say play video games, jugar videojuegos. Pero cuando hablemos de un instrumento musical, guitar, the flute, the drums, whatever instrument we are playing, vamos a decir tocar. Play music es tocar música. No me vayan a decir jugar música. Nope. Tiene ese doble significado, ¿ok? Bueno, entonces esa fue la pequeña, vamos a decir, tarea que les dejé porque no pude estar el día de ayer con ustedes. Y el día de hoy estuvimos tratando de hacer esta actividad entre compañeros y la estábamos haciendo así. Dice, find an activity you and your partner can do. Complete the table, check mark or cross for you and your partner. Lo que iban a hacer es preguntar acerca de qué actividades pueden hacer, de las que están aquí. Lo iban a complementar de este lado. My partner es a quien ustedes le pregunten, su compañero. Do you ride a bike? ¿Montas bicicleta? Si dice que sí, check mark. Do you swim? Yes, I do. No, I don't. Si dice que no, I don't, pues le ponemos una cross. Do you play soccer? Yes, I do. Pues entonces, check mark. Así era lo que íbamos a estar, bueno, lo que estuvimos intentando hacer, se nos acabó el tiempo, así que mañana vamos a estar haciéndolo de nuevo y vamos a completar esta página, ¿ok? Así que bueno, nos vemos el Monday. Have a great weekend, long weekend for you. Así que I'll see you Monday. Bye bye.